Resolución del problema 33 del tema interacción eléctrica. Considera un cuadrado de lado 30 centímetros y dos cargas eléctricas, Q1 igual a menos 5 nanocoulombios y Q2, también igual a menos 5 nanocoulombios, situadas en los vértices de la base del cuadrado. Se trata de calcular el módulo del campo eléctrico en los puntos A, B, C y D. El vector campo eléctrico creado por una carga puntual en un punto del espacio se puede obtener mediante la expresión que te enseño en la pizarra. Dicho vector tiene la dirección y el sentido de la fuerza que actuaría sobre una carga positiva situada en el punto. Es decir, atractivo si lo crea una carga negativa, y repulsivo si lo crea una carga positiva. El vector R va dirigido de la carga al punto. En primer lugar representaremos gráficamente el vector campo eléctrico creado por cada una de las cargas en el punto A. Los llamaremos E1 y E2. Si aplicas la regla del paralelogramo podrás obtener la suma gráfica de estos vectores. Te puede ayudar en algunos cálculos. Ahora vamos a obtener los valores numéricos de E1 y E2. Para usar la expresión que te he enseñado solo necesitas definir unos ejes cartesianos, determinar los vectores R1 y R2, que van desde cada una de las cargas hasta el punto A, y sus módulos. Yo lo he hecho completando una tabla. Simplemente sustituye estos valores y opera con la calculadora y obtendrás E1 y E2. Aplica el principio de superposición para obtener el vector suma. Fíjate que el resultado es coherente con la suma gráfica. Finalmente calcula el módulo del vector suma. Operamos con la calculadora y obtenemos 700 newtons por coulombio. Vamos a pasar ahora al siguiente punto en el que hay que calcular el campo eléctrico. Vamos ahora al punto B. Dibujamos los vectores E1 y E2, y los sumamos gráficamente mediante la regla del paralelogramo. En este caso el paralelogramo que forman los vectores es un rombo. El módulo del vector suma se puede calcular de la misma manera que calcularías la diagonal de mayúscula del rombo de la pizarra. Utilizando el triángulo sombreado, cuya base mide la mitad de D mayúscula, y cuya hipotenusa es el lado del rombo, entonces D mayúscula es igual a 2 veces el lado del rombo por el coseno del ángulo alfa. El lado del rombo es el módulo de cualquiera de los campos E1 o E2. Recuerda que para obtener la relación anterior hemos utilizado la definición del coseno de un ángulo agudo. En la pizarra tienes también las definiciones del seno, y la tangente por si las necesitas en algún momento. Así el módulo del campo resultante será 2 veces el módulo de E1 por el coseno del ángulo alfa. Por tanto, no es necesario hacer uso de los ejes, ya que trabajaremos sin vectores. Simplemente tendremos en cuenta que el módulo del campo eléctrico es proporcional a la magnitud de la carga que lo crea e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que nos encontramos de esta. Obtenemos las distancias de las cargas AB, y sustituimos para obtener el módulo de E1. Finalmente, para determinar el ángulo alfa nos fijamos en el siguiente triángulo rectángulo. Haciendo uso nuevamente de la definición de coseno de un ángulo agudo, cateto contiguo partido por hipotenusa, se obtiene su valor. Ahora sustituimos los datos y operamos con la calculadora. Se obtiene 716 newtons por coulombio. Fíjate que no he calculado el valor del ángulo alfa porque no lo necesito. Cuando resuelvas problemas de física, te recomiendo no perder el tiempo haciendo cálculos innecesarios. Vamos a continuar con el cálculo del campo eléctrico en el siguiente punto. Vamos ahora al punto C. Dibujamos los vectores E1 y E2, y los sumamos gráficamente mediante la regla del paralelogramo. En este caso el paralelogramo que forman los vectores es un cuadrado. El módulo del vector suma se puede calcular de la misma manera que calcularías la diagonal del cuadrado de la pizarra. Es decir, multiplicando la longitud de su lado por la raíz de 2. La longitud del lado es precisamente el módulo de cualquiera de los campos E1 o E2. Por tanto,
No es necesario hacer uso de los ejes, ya que trabajaremos sin vectores. Usaremos de nuevo la expresión del módulo del campo tal y como hemos hecho en B. Obtenemos las distancias de las cargas AC, y sustituimos para obtener el módulo de E1. Finalmente multiplicamos por la raíz de 2 para obtener el módulo del campo total. En este caso 1414 newtons por coulombio. Para acabar, vamos con el cálculo del campo eléctrico en el punto D. Dibujamos los vectores E1 y E2. Y el vector suma. Teniendo en cuenta que en este caso no existe ningún tipo de simetría, debemos repetir el proceso que hemos llevado a cabo en el punto A. Calcular vectores, calcular los campos, sumar y finalmente el módulo de la suma. De esta manera obtendrás un resultado de 2208 newtons por coulombio.